Hay muchas maneras de hablar de los medios de comunicación. Una de ellas es hablar desde adentro de los medios de comunicación, si están sufriendo una evolución, así como se está dando un cambio de régimen. Y también verlo desde afuera y decir, ¿están respondiendo los medios de comunicación a lo que está pasando en México? De eso y más se trata el Radicales de este día. Hay en México un universo muy parecido, un ecosistema muy parecido de medios al que había en 2018 cuando llegó Andrés Manuel López Obrador. En realidad se ha movido muy poco la prensa al tiempo que, pues sí, había una pequeña, breve, yo diría casi inaceptable reacomodo en los medios, pero eso es lo que pienso. ¿Qué piensas tú, Fabricio Mejía? Pues yo creo que para que hubiera reacomodo, tendría que haber reacomodo de líneas editoriales. Y eso no ha habido. O sea, lo que ha habido es cambio de gente, a veces incluso por gente parecida, ¿no? Ideológicamente. Aquí decíamos, por ejemplo, Televisa cambia a Aguilar Camín, pero pues entra Jesús Silva Herzog, cambian a personajes, digamos, ligados a la ultraderecha, pero entran en sustitución gente que fue de la campaña de Margarita Zavala. Es decir, el cambio no es de la línea editorial, es simplemente de pues, las caritas que vemos en la televisión. Me parece grave, por ejemplo, el caso de la radio. El grupo Fórmula, Imagen y otros han estado, digamos, siendo los mensajeros de las campañas de odio, de las campañas de misoginia, de las campañas en contra de la 4T con viles mentiras. Es decir, realmente yo oía hace unas semanas una declaración de Aguilar Camín, que sale de Televisa, pero entonces pasa a Radio Fórmula con López Dóriga, donde él, sin miedo al desmentido, decía la reforma judicial es como el aeropuerto, destruyeron uno para construir uno que no sirve. ¿De dónde saca? Es decir, en una sola frase hay dos o tres mentiras, es decir, creo que ahí hay, y luego hay programas disfrazados de otra supuesta línea editorial, digamos, programas supuestamente cómicos o no sé cómo llamarle a lo que hacen el hermano de Luis Videgaray y uno de los herederos del papel de Baño San Cristóbal. Parece que hacen como comedia en el radio, pero en realidad están opinando todo el tiempo de política, sin información, sin aportarle nada al público más que eso, odio, chistes baratos, denostaciones de los personajes públicos. Tienen ahí sus favoritos como al presidente del Senado, a Fernández Noroña, a Citlali, etcétera. Me parece, por ejemplo, que ahí no solamente no ha habido un cambio de línea editorial, sino que han profundizado en la banalidad, en la grosería, en la ruindad y en la mentira. Ese es el caso de, digamos, la radio. Por supuesto, no hablé de Televisión Azteca porque ahí hay, digamos, toda una campaña permanente en contra de lo que sea que tenga que ver con el gobierno de la 4T, tanto desde la campaña de contención del COVID, con aquel ya no le crean a López-Gatell, hasta pasando por los libros de texto gratuitos, hasta, digamos, los programas sociales, porque dice, ¿no? Y son la voz de Salinas Pliego, es decir, finalmente todos los mensajes están dirigidos a
no paguemos impuestos porque lo que están haciendo con ese dinero no sirve. Entonces, me parece, por ejemplo, que hay todo un reacomodo de personas, pero no de la línea editorial. El país cambió. ¿Qué tanto han cambiado los medios de comunicación en México? Y los medios de la capital de la República y sus réplicas en los estados. Se repite prácticamente el mismo esquema. Cuando digo que el país cambió, me refiero a que es un país diferente, inclusive del año 2000, cuando hubo la alternancia con el Partido Acción Nacional y con Vicente Fox, que en aquel momento, por supuesto que hubo un acomodamiento de los medios con la nueva clase gobernante en la presidencia de la República. Y la nueva clase gobernante de derecha que llegó a la presidencia de la República se acomodó también al entorno mediático que había entonces. No hubo realmente modificaciones de fondo en la relación entre los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN respecto de los medios de comunicación. Hubo una connivencia. En realidad no cambió nada. Por eso el gobierno de Fox pasó a la historia por ser un gobierno inocuo, anodino, inepto, profundamente corrupto, eso sí. Y al final traidor a la democracia. Naturalmente. Por eso el fraude del 2006 y por eso fue lo que fue también Felipe Calderón y su gobierno. Regresa Enrique Peña Nieto y pues obviamente no iba a alterar absolutamente nada. La relación perversa entre el poder público, no solamente la presidencia de la República y los medios de comunicación, escritos, radiofónicos y televisivos, y ya digitales en aquel momento, se vuelve a dar salvo excepciones. En 2018 sí hay un cambio importante en la relación, no con la profundidad que yo hubiera personalmente querido. Sigue con López Obrador una relación de interés mutuo con sobre todo los principales medios, Televisa y TV Azteca, que siguen recibiendo, sí, no las mismas cantidades que con Peña y con Calderón, pero sí importantes sumas de dinero. ¿Para qué? ¿Para qué meterle dinero público a esas empresas? Bueno, esa es una de las cosas que, desde mi punto de vista, es muy criticable del gobierno de López Obrador. Y es una definición del propio presidente de la República en su momento. Hay una enorme crisis en los medios de comunicación, porque hay una crisis política de quienes tenían esa concepción de los medios de comunicación, de darles dinero a cambio de que no te pegaran. No pago para que me peguen y pago para que no me peguen. Y ese esquema no se... Perdón, te interrumpo, decíamos Ibáez, elogio que no es pagado, no lo siento sincero. Exactamente. Elogio que no es pagado, no se siente sincero. Entonces, ahora el esquema es pego para que me paguen. Ah, exacto. Pego para que me paguen. En muchas ocasiones eso sí da muchos resultados, porque cuando analizamos de la relación de los medios de comunicación con el poder público, no solamente hay que examinar los del gobierno de la República, hay que ver qué relación se está dando también en los estados, incluyendo con los gobiernos de Morena. Es verdad que se han reducido de manera drástica los presupuestos de publicidad para medios de comunicación, primero por el mensaje que manda el presidente López Obrador y luego los gobiernos de los estados, pero eso no ha terminado. Concluyo, no me quiero extender tanto, porque si vamos a examinar
la relación de medios de comunicación con el poder público, hay que extenderlo no solamente al gobierno federal, sino a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales, sí, y también instituciones de educación como la UNAM, como Guadalajara, organismos constitucionales autónomos como el INE y como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Corte. Por supuesto, el legislativo y el judicial. En ese sentido, yo no veo cambio en los medios de comunicación. Son las mismas voces, son los mismos rostros, son las mismas plumas, siguen acaparando los principales medios la misma narrativa y están pagando el costo de eso también, un costo de falta de credibilidad y por supuesto una falta de ingresos a sus bolsillos que los hace estar permanentemente envilecidos. Creo que hay una frase que podríamos usar de manera reversible. Es muy famosa la sentencia que dijo alguna vez Emilio Azcárraga Milmo acerca de que él era un soldado del PRI. Si algo ocurrió en 2012, cuando llegó a la presidencia un hombre que era una creación televisiva absoluta, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, pues ahí parecía que la fórmula se revertía. Ahora el presidente parecía ser el soldado de Televisa. Y bueno, creo que eso, más que solo relatar el gran poder que tenía este emporio mediático, creo que más bien era el gran poder que tenían las élites económicas en general, a las cuales desde luego los grandes medios mexicanos pertenecen. Creo que el gran punto de inflexión está en 2018 por estos elementos que ya se han puesto en la mesa, y yo traigo a colación una novela que muy tempranamente apareció durante el sexenio de López Obrador, coincidentemente, no tiene nada que ver con el sexenio, pero es la novela de Enrique Serna sobre El vendedor de silencio, en referencia a Carlos de Negri, un periodista que empezó a hacerse notable en el sexenio de Miguel Alemán, y que se convirtió en el paradigma de la corrupción del aparato mediático, a pesar de que el tipo era talentoso como reportero. Y El vendedor de silencio me parece que es una figura muy afortunada, porque esta corrupción se debía a que este personaje, este periodista, callaba cosas que, en un proceso de extorsión, le decía a las figuras del mundo político: yo tengo este fichero sobre ti, así se llamaba su columna, el fichero político, yo tengo esta información sobre ti, si no quieres que la publique porque te puede perjudicar, entonces págame, ¿no? Entonces, El vendedor de silencio está ahí. Creo que a partir de 2018 se hizo más evidente que ya no son vendedores de silencio, y creo que la figura que relataría a la corrupción de los medios es que son traficantes de gritos. Esto de pego para que me paguen es algo que tiene que ver con eso. Yo tengo aquí un montón de gritos, un montón de estridencia, un montón de mentiras, un montón de sandeces, y las voy a seguir diciendo hasta que me pagues, porque solo así voy a apaciguar este contenido. Entonces es otra forma de extorsión, pero que ya no se da en estos términos de voy a callar lo que sé sobre ti, sino que ahora digo lo que se me dé la gana golpeadoramente hasta que pues el dinero me haga callar. Entonces este 2018 significó un punto de inflexión importante, pues por esto mismo. La gran reducción que hubo en el dinero que se distribuía a los medios es un hecho, y me parece que eso es un avance que no puede negarse. Sin embargo, el reacomodo de cómo se dan esto, cómo se sigue usando la misma fórmula, aunque ya ahora las fuentes de dinero provengan de otros lados, pues derivó en que también la debilidad de los partidos políticos tradicionales de las derechas
pues hasta hizo que una buena parte de la oposición más fuerte se diera en plataformas mediáticas. Yo creo que en el sexenio pasado el principal opositor al inicio del gobierno de López Obrador no era un partido, sino los titulares del Reforma de Juan Pardinas. Entonces creo que estos dos elementos, lo de la vieja figura del soldado del PRI y lo de la vieja figura del vendedor de silencio, nos sirven para pensar cómo se reconfiguró lo mediático a partir de 2018 y qué cambios hubo. Yo creo que cambiaron algunas cosas cosméticamente, pero en esencia esta vileza, esta corrupción está ahí tal cual y opera fundamentalmente para la oposición. Sí, al final los medios son empresas, o más bien empecemos por ahí, porque los medios son empresas. No hay más que una lógica de empresa cuando tú has potenciado durante tantos años a las empresas. O sea, México no construyó ni con López Obrador medios públicos suficientes, autónomos, que pudieran demostrar un nuevo estilo de hacer periodismo, un nuevo estilo de hacer las cosas. Y el resultado es que seguimos atenidos a la prensa privada, a los medios de comunicación privados como hegemónicos. El poder de Canal 22 es, aquí quizá en la capital se vea algo, ¿no? Es muy probable, poco. Muy poco. Perdón. Y Canal 22, Canal 11, híjole, muy raboncito, o sea, no ha habido una política de Estado para poder potenciar, como ha habido en otros países, incluso en países capitalistas. No se nos olvide que la BBC es eso. Al final, PBS es eso también. O sea, hay en países capitalistas medios muy poderosos, y no se digan los países también en su momento socialistas. Y Tartás, por ejemplo, ¿no? Fue una cosa tremenda que solamente le competía, creo yo, la OEM en su momento, los soles, ¿no? La cadena de los soles. Bueno, el tema de fondo es que mientras tengas esa prensa, o sea, que no tengas como interés de Estado impulsar una prensa que tenga autonomía de pensamiento y tenga autonomía económica y que no dependa propiamente de las modas y de quién llegue en el poder, etcétera, entonces vas a seguir dependiendo de los vaivenes de la prensa comercial propiamente dicha. Pues tenemos que culpar al periódico Reforma por tener puros de derecha en sus páginas editoriales. No, ¿sabe lo que hace? No, eso tiene esa libertad y puede perfectamente hacerlo y atender un mercado. O sea, hay un mercado de gente de derechas al que le sirve Reforma y está bien. Podemos pensar que el Universal es no, pueden hacer lo que quieran al final. El tema es cuando utilizan el dinero público para sobrevivir, y entonces sí hay una distorsión. Dicho lo anterior, creo yo que al presidente López Obrador, qué bueno que redujo el dinero, pero al presidente le faltó, vivió con la idea o difundió la idea de que la prensa se regula con la prensa. Eso es una mentira. O sea, no estamos en el siglo XIX, eso no es cierto. La prensa se regula con dinero y él lo sabe perfectamente. Y si no, ¿para qué le da tanto dinero a La Jornada, por ejemplo? Le dio ríos de dinero como si fuera una televisora de ese tamaño. O sea, ríos de dinero. Y a otros medios, por ejemplo, los Cantón Cetina. Ríos de dinero a los Cantón Cetina. ¿Quiénes son los Cantón Cetina? Todos lo sabemos. Son vendedores de silencios. Entonces, yo creo que fue fallida la política pública, aun cuando hay cosas que mejoraron sensiblemente. Como por ejemplo, ¿qué? Yo creo que López Obrador se salva en su relación con la prensa en este sexenio por él. Porque la honestidad siempre paga. Porque la manera en la que él habló directamente de llamar corruptos a los que son corruptos y llamar de derecha a los que son derechas y hablar de medios y señalarlos con el dedo, yo creo que eso tuvo una paga, digamos, en la prensa. Pero yo creo que pudo haber hecho mucho más, y yo esperaría que Claudia se lo pensara muy bien.
¿Es posible hacer un PBS, BBC en México? Claro que es posible, y no solamente es posible, debería hacerse una televisión pública que responda a intereses públicos, no a intereses privados. Volteas a ver a Televisa, a TV Azteca, a Reforma, a la Universal, y lo que dices es, pues bueno, es que, ¿qué les puedo decir? En el caso de las televisoras, ahí sí debe haber responsabilidad. O sea, yo voltearía a ver a las televisoras con otro plan. O sea, a Salinas Pliego yo le retiraba la concesión. Qué bueno que no soy político, pero yo le retiraba la concesión. ¿Por qué? Pues porque él no paga impuestos, para empezar. No cumple con su parte. Con su parte. Ahora disfruta una concesión del Estado y no le regresa al Estado lo que le corresponde al Estado, que es de la gente, pues me parece a mí una distorsión que no es aceptable. Es para quitarle la concesión, punto. Y en el caso de Televisa, Televisa tiene que responder a muchas cosas. De entrada, lo del corto plazo, lo que está pasando con Emilio Azcárraga, que está en bajo investigación, que yo creo que va a salir impune, porque esos siempre salen impunes. Pero Televisa tiene que responder otras cosas de largo plazo, como por ejemplo, todo lo que hizo para menospreciar y para generar amor por el consumo, estas ideas equivocadas de que los blancos son los triunfadores y los morenos son los que... Y toda esa distorsión que generó un daño tremendo sobre el cual vale la pena luego ampliar. Sí, yo haría una distinción, o sea, no estoy tan de acuerdo contigo, Alejandro, en que Reforma no importa que todo el mundo sea de derecha. Creo que ese no sería tanto el problema como que mienten. Es decir, la diferencia entre el derecho a la información, que sí se regula, digamos, con respecto al mercado, pero la información como un bien público. El asunto con la información como un bien público es que está prohibido decir mentiras, pero eso aunque vendan. No, es distinto. O sea, yo lo que digo es, ¿tiene derecho Reforma a ser de derechas? Claro que lo tiene. Sí, sí tiene que derecho. La sociedad sea plural. Pero no a mentir. Los medios, no, a mentir es otra historia. Ahí sí ya es otro castigo. Eso, pues es hasta legal. Es un... Exacto. Entonces, la distinción me parece interesante porque efectivamente pueden ser mantenidos, si no por el gobierno, por los gobiernos de los estados, por las universidades públicas, por los institutos autónomos, o por los empresarios también, ¿no? Un empresario que esté detrás de la posición de Reforma o del Norte, pues da dinero para distribuir su sesgo ideológico. El asunto es que en este sexenio privó la mentira en los medios. Me parece que si hubiera que decir cómo cambiaron los medios en la 4T, pues fue que se volvieron más mentirosos. Se volvieron, es decir, ya no venden el más silencio. cínicos, ¿no? Más cínicos. Ya López Dóriga pues sube inundaciones en España diciendo que es Chimalhuacán. Pues no puede ser, ¿no? Pero entonces, creo que es interesante esto. Tú decías una cosa, Alejandro, en otro programa de Radicales, que me estuve días pensando en eso. ¿En el Coyote? En el Coyote, no. Ese no fui yo. En una cosa que dijiste que cuando se distribuyeron estos supuestos reportajes de Mexicanos contra la Corrupción, muchos medios los aceptaron porque eran gratis. Eso te habla de un problema gravísimo en los medios mexicanos, que es el poco dinero que hay para la investigación. Lo que se publica es básicamente la banquetera, el resumen de las declaraciones de todo el mundo, y muy rara vez hay un reportaje de fondo que requiera tiempo y dinero. Y entonces llegaba Mexicanos contra la Corrupción a un medio y les ofrecía la fábrica de chocolates de los hijos del presidente López Obrador, que lo leías y decías, bueno, esto es una volada, esto no es nada, es juntar que los hijos del presidente tienen una tiendita que vende chocolate con que en Sembrando Vida, que es un programa público, hay estímulo para la siembra de cacao. Y tratar de juntar esas dos cosas para que haya conflicto de interés
era completamente, no solamente falso, sino era estúpido. Y muchos medios lo retomaron porque eran medios que en este sentido eran vulnerables, es decir, no tenían una manera de producir algo que les generara clics o que les generara rating, y entonces usaban eso, y ya metidos en esa cosa en que los envolvió Mexicanos contra la Corrupción, acabaron publicando La Casa Gris, y ya otras mentiras del tamaño de la torre chueca del aeropuerto, etcétera. Perdón, una cosita que es en esta misma línea. Cuando a los reporteros que hicieron este trabajo se les preguntó, bueno, si no está tan sólida la vinculación entre una cosa y otra, ¿para qué hicieron este reportaje? Y dijeron, pues para abrir la conversación. Entonces, el periodismo no es para abrir conversaciones, es para sustentar cosas. No, imagínate, pues yo puedo decir, porque además era una cosa como decirle a los aludidos, que eran los afectados, finalmente fueron víctimas, estos hijos de López Obrador, decirles, demuéstrame que no eres un asesino. ¿No? Claro, sí. ¿Cómo demuestras eso? ¿No? Y si no me lo demuestras, eres asesino. Eres asesino. Claro. ¿No? Entonces, Denise Dresser decía, el conflicto de interés es percibir el conflicto de interés. No, bueno, pues ya era, ¿no? Pues me iluminó quién sabe quién y eres un asesino, demuestra que no lo eres. Por eso la prueba tiene que descansar siempre en quien acusa, porque tú no puedes demostrar que no eres un asesino. Pero bueno, el punto es pensar, digamos, que la economía interna de los medios de comunicación, en lo que menos gasta es en investigación, en periodismo. En lo que más gastan es en los llamados anclas, ¿no? Que son estos conductores, como Ciro Gómez Leiva, que se puede dar el lujo de irse a España y transmitir desde ahí noticias de México y todavía alegar cosas desde allá, porque lo que vale es el nombre de Ciro Gómez Leiva. Ellos ganan muchísimo dinero. Carlos Loret de Mola, López Obrador también, parte de lo que hizo fue poner en su dimensión lo que ganaba Jorge Ramos, lo que ganaba Carlos Loret, lo que ganaba López Dóriga, etcétera. Mientras que hacia abajo, hacia los que hacen la chamba y el periodismo, no hay dinero. Y entonces acaban tomando estos reportajes de Mexicanos contra la Corrupción. Esto tuvo una consecuencia. Todos los medios que se apropiaron de estos reportajes gratis fueron cayendo en el descrédito, ¿no? Uno por uno fueron cayendo en el descrédito, ya diciendo cosas sobre la pandemia, por ejemplo, ¿no? Estas noticias de, es que nos ocultan los muertos, ¿no? Como si eso fuera posible. Y se les explicaban las diferencias entre actas de defunción y certificados médicos de defunción, ¿no? No importaba, la cosa era decir que el gobierno ocultaba los datos. Entonces, hasta hoy, Fabricio, y hasta hoy dicen mentiras mantenidas. O sea, el otro día vi un tuit de uno de estos experredistas, porque digo experredista porque ya no existe el PRD, un de estos personajes que le gusta mucho retuitear Calderón, que decía, recordaba algo así del 1,000,000 de muertos por la pandemia. Cabrón, 1,000,000 de muertos. Bueno, hasta ahora, por esas afirmaciones, cierro mi paréntesis. Sí, ¿no? Y sacamos las tablas cada vez que salen estas así de, ay, ¿dónde guardé la tabla del número de muertos por 100,000 habitantes? Que ese es el que vale la pena, ¿no? Pero bueno, el asunto es, fueron cayendo en el descrédito, pero también te habla de la parte que tú dices, los medios públicos deberían de tener una creación desde el Estado, de decir esto es importante porque es un bien público, porque es la voz del Estado mexicano, y también creo que los medios comerciales deberían de ajustarse, digamos, a la verdad, pero también pues invertir en investigación para tener auditorios. Pienso que el punto de partida para hablar sobre los medios de comunicación en México en particular debe ser si está vigente la libertad de expresión. ¿Qué tan vigente está con respecto al 2018, por ejemplo?
hay en México acechanzas desde el poder público o desde otros poderes al periodismo. Hay poderes constitucionales y fácticos que condicionan el ejercicio de la libertad de expresión. Sí. Bueno, eso es lo que pienso que hay que discutir. Yo parto de la idea de que hay una vigencia de la libertad de expresión. Punto número 1. Punto número 2. Cuando hablamos de los medios de comunicación, también lo que debemos analizar es quién ejerce esa libertad de expresión. En los dos ámbitos del periodismo, la opinión y la información. Las empresas, los medios de comunicación son empresas, por supuesto, y tienen todo el derecho de tener entre sus opinadores a quien les dé la gana. Tienen los de derecha, pues son medios de derecha. Reforma es un medio de derecha, TV Azteca es un medio de derecha, Televisa es un medio de derecha, el Universal es un medio de derecha. La Jornada, bueno, dice que es de izquierda. Sin embargo, mismo tiene una posición. Bueno, el otro aspecto es que además de la opinión, ¿qué tanto los medios de comunicación en general estamos haciendo periodismo en los géneros informativos? Entrevistas, sobre todo reportajes. Y a ese respecto, ¿actuamos con verdad o actuamos con mentira? Con manipulación y con ocultamiento. Yo pienso que de esto depende en buena medida la credibilidad y la viabilidad de un medio. Yo tengo la convicción, siempre la he tenido, de que la verdad vende. Significa esto que en la medida en la que desde la opinión y desde la información se presentan hechos, o sea, de interés público, con rigor, con responsabilidad, sin ocultamientos, la gente voltea a ver. Y por tanto, ese medio y ese periodista se prestigia. Lo inverso, pues genera efectivamente que la gente se aleje. Y creo que es la coyuntura en la que nos encontramos también en México, en una crisis que tiene que ver con lo que ha ocurrido, lo que en México ha existido por décadas. Una relación corrupta entre medios de comunicación y poder público que sí se alteró en 2018 y que sin embargo todavía no termina de consolidarse. Yo digo, no tanto en lo público en términos de los medios públicos, sino sobre todo la relación entre el poder público y los medios privados. Y creo que el futuro al que podemos aspirar es a que tú hagas tu trabajo de manera profesional para vivir de ese trabajo, pero para eso se requiere que una empresa tenga viabilidad. Y para que tenga viabilidad, creo, pues debe tener ganancias, y las ganancias se obtienen a partir de la credibilidad que tú tienes en tu ejercicio cotidiano del periodismo. Lo digo de esa manera porque muchas veces creo que de manera errónea se asocia una opinión a un medio. Y sí, pues sí hay plumas que de pronto están asociadas a un medio, pero yo creo que quizá por deformación profesional pienso que lo principal es que ese medio, ¿qué informa? No qué opina solamente. Yo quiero plantear algunas cuestiones sobre la cuestión de los contenidos mediáticos y la conversación pública, ¿no? No a lo que se refería aquel reportero de abrir la conversación. No me refiero a los chocolates de Andy, ¿no? Sí, no, me refiero a los medios como espacio público. Que no habría ni el apetito. No. Por los chocolates. Sí, definitivamente. Fue un muy mal reportaje. Bueno,
Entonces, O la Casa Gris, que es un ejemplo muy claro de mal periodismo. y además yo recuerdo el hostigamiento, porque no puede llamarse de otro modo, cuando estaban ahí en casa... En Houston, ¿no? Perdón, no en la Casa Gris, en una casa de Coyoacán de uno de los hijos de López Obrador, y que se acercan a husmear por ahí, y el dueño de la casa legítimamente les dice, oigan, yo no quiero dar posicionamientos, váyanse. Ah, no, pero es que somos no sé quién, y empiezan ahí a filmar, oigan, no quiero ser filmado, estoy en mi casa, váyanse por favor, y estaban, insiste, hasta que les dijo, váyanse o le hablo a la policía, y con esta actitud de ay, bueno, no nos quieren, dice, bueno, eso no es periodismo, estar ahí atosigando, eso no es periodismo. Pero planteo yo esta cuestión sobre los contenidos. Hay un trabajo muy interesante que analiza la historia de las campañas sucias en México, y es muy revelador saber que en 2006 hubo una campaña inédita en medios, ¿no? La del peligro para México, en spots oficiales de campaña. La autora, que se apellida Pérez, lamentablemente no me acuerdo del nombre de pila, pero bueno, es un artículo académico que salió en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, y ella planteaba, durante el siglo XX, durante muchos años, ¿qué es lo que cambió en 2006? Dice que durante muchos años en el siglo XX, las campañas sucias políticas estaban hechas o desde la marginalidad, con panfletos anónimos, con libreros, así como el librejo de El Móndrigo, ¿no? Para desacreditar a los estudiantes del 68. Dice, o se hacía desde la clandestinidad o se hacía a través de la línea editorial de los medios oficialistas. O sea, me parece que esto es muy, muy revelador. Es decir, los medios se habían usado como esta herramienta de mentira y de golpeteo. Dice, ¿qué cambia en 2006? Pues que se sale del anonimato y la suciedad se vuelve oficializada, ¿no? Se hace pública. Estas son palabras mías, ya no son de la investigadora. Pero creo que tenemos también que analizar en cuestión de contenido, en cuestión de conversación pública, esta relación entre los medios y los intelectuales, los académicos, los que están en esta dinámica, y asumir que esta parte de la mentira, que es lo preocupante, pues se convirtió ya no en una excepción criticable, sino como que ya es una regla, y yo creo que ese punto de inflexión de 2006 tuvo como otra de sus consecuencias funestas eso, ¿no? La falta de desprestigio a la mentira. Ya la mentira se vuelve algo cotidiano. Para abrir conversación. Para abrir conversación y se vuelve, bueno, hay que recordar cuál fue el intento en 2018 de hacer campaña sucia, ya que en 2006 fueron los spots como tales. En 2018 el gran intento fue esta Operación Berlín, que era un presunto ejercicio de notas periodísticas sin ningún rigor, que en el fondo eran también nomás a estar haciendo inferencias, haciendo calumnias abiertas y también intimidaciones y acoso. Pues esto de la casa en Coyoacán del hijo de López Obrador, este grupúsculo de la Operación Berlín lo venía haciendo desde 2016, 2017. O sea, estaban acosando ahí a un ciudadano privado e inventando tonterías acerca de que había tráfico de influencias para esa casa, una estupidez así. Entonces, ¿y quiénes estaban detrás? No eran los sótanos turbios de la Secretaría de Gobernación, que eran los que hacían los libelos y panfletos anónimos golpeadores del siglo XX. No, era un supuesto grupo intelectual, ¿no? El de Letras Libres, con Fernando García Ramírez y el que es empleado de Enrique Krause. O sea, cuando se supone que tienes a un grupo que se las da de el faro de la intelectualidad liberal del país y que en realidad se dedican a manufacturar estas cosas, pues bueno, te da eso la idea de cuál es el grado de decaimiento o el grado de cinismo al que hemos llegado, y que bueno, 2018 fue el gran momento que, más que punto de inflexión, en ese sentido de contenidos, fue un quitar máscaras. Fue decir, vean,
esta gente en realidad siempre ha sido así, pero hoy ya no tiene la mampara del poder político para refugiarse con este prestigio intelectual del cual carecen. A mi generación le tocó ver la mayor transición quizá en la historia de la humanidad en términos de medios. Simple y sencillamente lo digo así. O sea, cuando yo era un adolescente, se imprimían los periódicos, había una con prensa directa, que es básicamente la misma tecnología que utilizaba Gutenberg, así directo. O sea, los tipos móviles los inventa Gutenberg, las prensas directas las inventa Gutenberg, y los medios de comunicación que a mí me tocaron, salvo radio y televisión, que es un invento de una consolidación en la segunda mitad del siglo XX, en los impresos venía desde Gutenberg, sin más. Luego viene la offset, y el offset pues, permite combinar algunas nuevas tecnologías, pero sigue siendo la misma relación entre el aceite, el metal, el papel y la tinta, o sea, la misma relación. Y luego después aparecen las computadoras, y eso nos tocó a nosotros verlo, literal. Se nos olvida que eso pasó ayer, o sea, en los años 80, finales de los años 80, empezaron a aparecer las computadoras, y en los 90, les recuerdo que en 94 la mayoría de los medios, más bien no la mayoría de los medios, los periodistas cubrimos la guerra en Chiapas de manera análoga. O sea, Cris Rodríguez, que está ahorita aquí mismo, acá atrás, por acá, él salía corriendo de San Cristóbal de las Casas hasta Tuxtla Gutiérrez con los rollos para revelar rollos, claro, y mandar las fotos reveladas o mandar los rollos. O sea, que así operó proceso, así operó lo universal, así. Así, o sea, así funcionaba con el fax, ¿no? Totalmente. O sea, tú escribías en una máquina de escribir, mandabas por fax las fotocopia. Notas. O, como Álvaro recordaba en algún programa, esto pasó en los 90, levantaba uno el teléfono y dictaba la nota a la redacción, donde había redactores que te tomaban la nota. Hace muy poco tiempo eso. Luego vino una primera evolución. Yo creo que con Salinas se da una primera gran revolución mediática, simplemente por el impulso, por el rayo privatizador, ¿no? O sea, por el impulso neoliberal empieza a abandonarse los medios públicos y empieza a dársele poder a ciertos grupos muy particulares. Hay un rescate de la OEM, por ejemplo, para convertirlo en una red al servicio del Estado y al servicio del presidente en turno, priista, por supuesto. Hay una reconfiguración de Excelsior que estaba... y luego aparece Grupo Reforma, se reconfigura el Universal. Estamos hablando todavía de los años 90, cuando nace todo este impulso. Y yo creo que ahí, con esa inercia, sigue con Carlos Salinas de Gortari hasta López Obrador. Es la misma inercia. O sea, no hay una ruptura. Con Vicente Fox no pasa algo distinto. Con Vicente Fox y Calderón, la misma vileza que había con Echeverría y la misma vileza que había con el asesino Gustavo Díaz Ordaz, o con el otro mediocre de Miguel de la Madrid, o lo que sea. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Con el PAN operan de la misma manera. Y luego viene López Obrador. Y yo creo que coincide la ruptura ahí, el cambio de régimen coincide con una nueva actitud, pero también con nuevas formas de hacer periodismo. Y aquí estamos. O sea, en este momento hay 1, 2, 3, 4 cámaras grabándonos, 5 con la que tenemos acá arriba. Son 4 cámaras que en realidad son cámaras muy baratas. Y lo que nosotros hacemos es un ejercicio sumamente barato. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos más, y es lo que hay, primero. Y segundo, porque creo que la gente puede aceptar que aquí o en vivo se te caiga la taza de café, pero no te puede aceptar una mentira. Sí, no, exacto. No te va a aceptar una mentira. Estamos mal vestidos, pero sí, no vamos a decir mentiras. Salvo Álvaro, pues todos estamos muy, muy mal vestidos, pero... Tú traes
El chaleco invierno, otoño, invierno. Yo estoy en la moda otoño-invierno, eso sí me lo puedes reconocer, Álvaro. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que estamos sí frente a la primera gran transformación de la prensa en mucho tiempo. O sea, al menos en el siglo XXI no ha habido una transformación como la que se está dando ahorita. Pero los periodistas hemos sobrevivido, y eso es la lección de mi generación. Los periodistas hemos sobrevivido al cambio de tecnología. Sobrevivimos una y otra vez a los cambios de tecnología. A lo que nunca hemos logrado sobrevivir es a la corrupción. La corrupción siempre termina destruyéndonos. A finales del siglo XIX, la prensa era completamente al servicio de la penny press, estaba al servicio de las élites en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, y los escritores, nació el romanticismo, y los romanticismos dibujaron la pobreza, dibujaron las nuevas ciudades sometidas a la pobreza, y no fueron los periodistas los que narraron la pobreza, fueron Dostoyevsky, fue Víctor Hugo, fue Dickens, por encima de muchos Dickens, fue hasta Gogol, hasta Gorky, o sea, toda esa los escritores narraron la miseria cuando los periodistas estaban de cortesanos. Luego vino un nuevo cambio después de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo periodismo. Hay una sacudida porque los periodistas estábamos instalados también en la comodidad. Había en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, había el American Way of Life, y entonces la prensa estaba encantada con las nuevas hegemonías donde Estados Unidos era poderoso y demás. Y luego viene una nueva narrativa poderosa que destruye. Y hay cambios de tecnología en el camino que los periodistas, yo cuando alguien me preguntaba hace años atrás, que decía, oye, las redes sociales van a terminar con el periodismo, yo decía, no, hombre, tranquilo, los periodistas nos vamos a montar a eso, sabemos hacerlo, tranquilos. A lo que no podemos sobrevivir nunca es a la corrupción y a la pérdida del espíritu que da origen al periodismo, las razones del periodismo, que es el otro. Ahí están las razones del periodismo. Entonces, creo que se puede utilizar lo que estamos viviendo en este momento en México. Creo que se puede utilizar esta evolución que hay, porque hay una explosión de medios, hay una nueva manera de comunicar para bien y para mal. Y tendría que ser, creo yo, para bien, necesariamente. Sí, hay una cosa muy atractiva de la comparación que haces con Dickens, Solá, Víctor Hugo, etcétera, que Dostoyevsky, que es que creo que es lo que sucede ahora también con las redes. Es decir, lo que hacen en la literatura es abren la literatura a otros espacios. Y de pronto Flaubert puede decir que es literario, no un héroe de una guerra, no un magnate, un rey, no, sino una señora que le es infiel a su marido médico, pobrecito, que tiene una hija. Y entonces, a partir de Madame Bovary y otras muchas novelas, se abre, digamos, lo que se considera literario. Y se incluye a los pobres, a los obreros, a los mineros, Germinal, Solá diciéndole al mundo, huelga. Están los mineros en huelga, o sea, con un dramatismo que ya quisiera cualquier periodista haberlo podido narrar. Sí, y ellos al mismo tiempo publicaban esto en entregas, claro, en los periódicos. Entonces, creo que la comparación no es mala, no se me ocurrió, pero está interesante, porque es en lo que sucedió con las redes a partir del 2009 más o menos, pero con toda intensidad en 2017-2018 para el triunfo de López Obrador, fue que en las redes empezó esta cosa de los llamados youtuberos, que no era que hicieran muy bien lo que estaban haciendo, sino que los medios tradicionales no estaban haciéndolo, ¿no? Estaban mintiendo en las campañas del peligro para México, metiendo mensajes a favor de MID en telenovelas, en reality shows, etcétera, para tratar,
y están convencidos todavía, no sé ahora, pero todavía con Xóchitl Gálvez, un directivo de una televisora, lo oí decir que ellos podían cambiar la tendencia a favor de Xóchitl Gálvez porque eran los medios de comunicación. Estaban convencidos. Esto ya en qué diciembre. bonito. Entonces, bueno, a lo que voy es a que ellos no estaban haciendo eso y entonces estos youtuberos lo empezaron a hacer. Y empezaron a tener mucho público porque decían claramente, nosotros estamos con López Obrador y lo que están diciendo los medios es mentira por tal y tal y tal y tal. Eso fue básicamente el experimento youtubero que, digamos, a mí lo malo del experimento youtubero no es su buena voluntad que sigue ahí, sino que de pronto sí se convierten en lugares solo de opinión, ¿no? Y de la opinión de quien está al frente del micrófono. Creo que eso es muy distinto de hacer periodismo. En realidad están haciendo una especie de opinión, recogen otras opiniones, contrastan opiniones, hasta ahí pueden llegar. Pero fueron muy importantes para el movimiento obradorista porque hicieron lo que la televisión no estaba haciendo. Y entonces es buena la comparación porque es como incluir a los mineros en huelga, ¿no? Había millones de personas que estaban apoyando el obradorismo, el cambio de régimen, que no tenían ninguna manera de enterarse en los medios corporativos de comunicación. Y de esa manera, digamos, lo hicieron. Ahora, el otro cambio fue ya durante el gobierno de López Obrador, que fue la mañanera. Es decir, cuando López Obrador cita una conferencia de prensa donde realmente lo que está haciendo no es hablar con los medios de comunicación, sino hablar con la gente, que lo está utilizando como una plataforma para hablar con la base obradorista y con la población en general, para informar, para denunciar, para recolocar los reconocimientos sociales para periodistas, para políticos, países, etcétera. Eso cambia muchas cosas porque ya podías obviar, digamos, a los medios de comunicación y ver la mañanera, estar informado de lo que estaba haciendo el gobierno. Muchos medios optaron, digamos, por hacer resúmenes enseguida de la mañanera, como es el caso de Café y Noticias, o Mañanera 360 en los medios públicos, para tener como un resumen más ejecutivo de la gente que pues, no se aventaba las 3 horas que se aventaba López Obrador. Pero creo que ese ejercicio sirvió para ver qué tan irrelevantes eran las informaciones de los noticieros de la noche, ¿no? Tú ya habías visto la mañanera, te podías ahorrar lo que dijera Denise Merker o Alatorre. Y entonces me parece que cambió muchas cosas la mañanera. Creo que no lo hemos analizado lo suficiente como espacio de no solamente de información y de opinión del presidente sobre muchas cosas, sino también como lugar de denuncia, lugar de gestión de casos y de realmente de un debate que sí, de pronto sí se armó en las mañaneras cuando llegaban estos personajes como Jorge Ramos o como los periodistas que venían de América Latina, etcétera. Me parece que eso también cambió mucho el ecosistema de los medios. Hay una crisis del poder mediático en México. Hay una crisis inocultable, en buena medida por el cambio al que se refiere también Alejandro Páez, el cambio tecnológico. En efecto, aquí estamos nosotros y creo que somos parte de ese cambio que nos permite tener un alcance muy importante. No me atrevo a compararlo con el alcance que tiene la televisión abierta en México, que todavía es impresionante. Porque en muchos lugares de nuestro país, muchos mexicanos solamente tienen el acceso
a las señales de televisión, no a las señales de Internet. Parte de nuestro atraso tiene que ver con eso. Primero, hay una crisis del poder mediático porque ha habido un conjunto de medios mercenarios sometidos o en connivencia con el poder público. Y no solamente con el poder público, porque eso también es muy importante decirlo, con otro tipo de poderes. Yo no puedo negar el pluralismo porque creo en la democracia y porque creo en la libertad de expresión al que tienen derecho todos los que solo por estar en el solo hecho de estar en México, no importa si son mexicanos o son extranjeros. Dicho lo anterior, pienso también que lo importante no es si pensamos todos igual, si opinamos lo mismo o inclusive si abordamos los mismos temas. El asunto es si decimos la verdad o decimos la mentira. ¿Si lo puedes sustentar? Si manipulamos y ocultamos, que son vicios del periodismo históricos en nuestro país. Y también yo pienso que se ha hecho muy facilón decir es que al poder se le cuestiona. Por supuesto que se le cuestiona, pero ¿a qué poder sí se le cuestiona y a qué poder no? Claro que a todos los poderes se le deben cuestionar, al poder público, pero también al poder económico, al propio poder mediático, al poder militar, al poder religioso, al poder intelectual, al poder académico, a todos los poderes en nuestro país. Y esa es parte, creo yo, de lo que también hay en México una crisis. Se convirtió también en un asunto de negocio criticar o no criticar a una parte. Yo creo que uno tiene derecho, cualquier persona, como cualquier periodista, tiene derecho a asumir una posición ante el poder público, pero también ante los otros poderes. Y lo que en México creo que revela parte de la crisis es, es que si tú no eres alguien que tiene la misma agenda que yo, entonces eres palero. Ah, sí, claro. Eso... Aplaudidor. Sí. Cuando quienes lo dicen son periodistas o aspirantes a periodistas sometidos a los poderes económicos, por ejemplo. Pero son periodistas independientes, que hasta el término mismo es chocante. Periodista independiente, solamente porque no trabajas en un medio, no. Eso no es el periodista independiente. El periodista independiente es el que no depende del poder económico, del poder político. Y en esto también creo que es parte de lo que deberíamos discutir con mayor hondura. Realmente hay periodismo independiente en México, o dependen, si no del poder público, del poder económico. Nosotros decimos con orgullo que vivimos de las personas que nos ven, literalmente, porque es a partir de las audiencias que tenemos como nos ganamos unos centavos para darle viabilidad a un proyecto. En fin, yo digo, deberíamos estar en México discutiendo con mayor profundidad el periodismo, porque todos los temas en México hoy están sujetos a deliberación, a discusión, a análisis, a crítica, y entre ellos, por supuesto, nuestro oficio. Bien, yo creo que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de señalar a un personaje que me parece la representación de esta crisis de los medios, tanto en lo económico como también en lo ideológico, en lo intelectual, si se quiere, y es Salinas Pliego, ¿no? Que es un personaje que tiene una concesión del Estado, como ya se dijo aquí,
y que no ha pagado impuestos y que para él es una lógica ideológica el no pagar impuestos, Sí, porque es sí. presuntamente una cosa de... Es muy fácil ser libertario cuando tienes una concesión del Estado, ¿verdad? Creo que es la única manera de ser libertario. Exactamente. Es como alguien... Y también defender el no pago de impuestos cuando tú no pagas Tú impuestos. no pagas impuestos. Sí. Alguien por ahí decía un chiste de internet, ¿no? Dice, los libertarios son como los gatos, dependen de todo mundo, pero se creen autónomos e independientes. Ya cálmate, por favor, Héctor Alejandro. Los coyotes y los gatos. Ya va, todo el zoológico está aquí ya. Sí, no, muy orgullosos, ¿no? Paseándose por la ventana y la Sí, chingada. sí, como que- Muy independientes. Nada, cabrón, pero no les ponga su lata porque... Y lloran y sufren y pues bueno, o buscan amparos en la Es lo que Suprema te iba a Corte. decir, se paran para que les pongas la lata. Ah, pero si les falta la lata, un amparo, ¿no? O sea, Sí, pues esa es, creo, la gran síntesis de esta crisis. Y también eso en la parte estructural, económica, ¿no? O sea, cuando alguien en estos grandes medios tradicionales, las televisoras, la radio, se olvida algo que es fundamental y que hay que repetirlo hasta el cansancio. Tienen una concesión de un bien que es del Estado. Sí. Y tienen una responsabilidad. De la nación. De la nación, es de la nación. Y eso significa que tienen una responsabilidad pública. Y esa responsabilidad pública es que no pueden mentir, no pueden usar eso como si fuera un patrimonio personal para hacer lo que les venga en gana, porque hay un compromiso con esa estructura de la nación donde mínimamente lo que plantean ahí, que desde luego que haya libertad, pero que haya esa responsabilidad social que de entrada es no mentir, y otra es, bueno, que si alguien se equivoca, que si hay alguna mentira, bueno, el derecho de réplica y las fórmulas estas que sirven para equilibrar el discurso de la democracia, que siempre va a ser ruidoso y siempre va a ser chocante y siempre va a ser muy, incluso en algunos casos hasta conflictivo, y está bien, la democracia es fundamentalmente procesar pacíficamente los conflictos Así que es. siempre va a haber. Entonces, pues este sujeto es no solo la decadencia de ciertas élites mexicanas, es la epítome de esta crisis que están viviendo los medios en lo económico y en lo intelectual, ¿no? Vimos el comportamiento de TV Azteca durante la pandemia. Bueno, yo creo que fue hasta medio criminal, ¿no? El Sí, estar sí, haciendo claro. llamados Sí, sí, a- sí. criminal. ya no mentiroso solamente, sino ya criminal. Criminal, claro. Y ahora, cavando en el hoyo, pues abren la Universidad de la Libertad, donde Libertad. ya tiene su cátedra Letras Libres. Y, Claro. Enrique Krause, pues que están a la altura, ¿no? Son personajes que Sí. se las dan de herederos de Octavio Todo, el Paz. que dirige todo el departamento es Chumel, ¿no? Pues El No, y lo filósofo. está haciendo muy bien. Y lo está haciendo muy bien. sí, ya chomelizó a los demás. Es Sí, lo está haciendo muy bien. Adópteme. Cierro mi participación simplemente con esta idea. Me quedé clavado con Germinal porque al final, pues Germinal es un retrato que no tuvieron los periodistas en su momento. O sea, cuando aparece la novela, aparece por la ausencia de los periodistas y tiene un impacto por la ausencia de los periodistas, y el último párrafo de Germinal es el título de Germinal, que es maravilloso, Solá, donde habla, dice, termina la huelga, los derrota la empresa, se van de regreso a trabajar sin hijos, muchos pierden sus hijos, sus mujeres, sus hombres ahí, las pierden en la lucha contra la minera, contra la policía represora, etcétera, y regresan en la amargura, y termina diciendo Solá, pero allá abajo se germina un ejército que un día volverá, que es una idea tremenda, ¿no? Para recordar. Pues muchas gracias por el día de hoy. Gracias, que germine. Que Que germine. germine. Gracias. Corte.